En esa sintonía hermosa con el Señor. Gracias por la paciencia que en esta hora han tenido. Vamos a volver ahora nuestra atención a la palabra, porque el Señor tiene algo que entregarnos antes de irnos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por la visitación tan hermosa que estás trayendo a tu iglesia, por la esperanza que traes a nuestro corazón, porque tú eres poderoso. Tú no has terminado con nosotros todavía. Tú tienes mucho que darnos todavía. Lo sabemos, lo sentimos tu presencia en el aire, sentimos tu electricidad en este lugar y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Por los siglos de los siglos, bendito seas. Cumple ahora tu promesa, Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Cúmplelo ahora, Padre, cumple esta promesa en nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya. Siéntense, por favor, estoy consciente del tiempo. Oren por mí, porque quiero entregarles algo y quiero hacerlo. Aleluya, gloria al Señor. Quiero hacerlo y debo hacerlo rápido. La carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que hemos estado compartiendo a lo largo de este tiempo que bueno. Aleluya. Vamos a salir de esto. ¿Está bien eso? Aleluya, gloria al Señor. Voy a leerles una porción. Que tenías todavía, está bien, ya está nomás le cortó aquí un montón. El inalámbrico, si quieres. Aleluya. Gracias. Gracias al Señor. Él nos da la victoria. De cualquier manera, quiero leerles una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hablándonos a través del contacto que hemos estado teniendo a lo largo de estos años. La enfocamos en varios énfasis y yo les voy a hablar de la santidad sexual en el matrimonio y en palabras del hermano Juan Pérez, me saqué el tigre, ¿verdad? Es el tema más difícil, no es un tema fácil, pero es absolutamente necesario, es necesario que lo toquemos, aunque sea de una manera breve. Abramos nuestro corazón al Señor y dejemos que el Señor trate con nosotros. A mí me decía un hermano en una iglesia donde toqué el tema, porque yo hablo de este tema siempre que tengo la oportunidad, hablo de este tema, y me decía un hermano: ¿con qué autoridad usted se mete en esta área de la vida del matrimonio? Bueno, con la autoridad de la palabra, porque la palabra toca la necesidad y habla del tema.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Yo creo que todos nosotros estamos extraordinariamente conscientes, porque yo sé que estamos conectados con la situación que estamos viviendo. Yo sé que cada uno de ustedes sirve al Señor consciente del desafío y está en constante y permanente contacto con la necesidad allí donde ministra. Me consta, porque los he visto a ustedes ministrar y los he visto conectados con la necesidad de la comunidad donde Dios los ha querido poner. Y yo sé que todos estamos conscientes de que vivimos una realidad de cambio tan vertiginoso que puede volver loco a cualquiera. Yo creo que si solo observamos por un momento el avance diario de la ciencia de la computación, podemos tener ahí una indicación de los cambios tan tremendos que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero de una manera muy preocupante en el área de la moral sexual. Yo no voy a perder tiempo aquí tratando de repasar con ustedes lo que está pasando, porque ustedes lo conocen y están conscientes de lo que está pasando. Solo quiero mencionar algunas de las luces rojas que yo veo que indican el tremendo cambio en el que estamos inmersos como siervos de Dios, donde quiera que estemos, en el área rural, en la gran ciudad, en cualquier ministerio. Estamos inmersos en esta realidad y Dios está esperando de nosotros una respuesta en esta área, en la medida en la que Él habla a nuestro corazón como siervos de Dios que somos. Él espera de nosotros una respuesta. Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido mucho, y Dios ha comenzado a moverse en medio de nosotros de una manera nueva, de una manera diferente, y bendito sea su nombre. Y yo confío en el Señor, que en la medida en la que Dios se mueve en medio de nosotros, nosotros vayamos cediendo y entregando nuestro corazón y entregando nuestra voluntad a Él, para que Él haga su voluntad completa como Él la quiere hacer, en la medida en la que Él se mueve y en la medida en la que Él nos bendice. Él toca nuestro corazón, Él habla a nuestra necesidad, Él nos llama y nos pide que le entreguemos todo lo que somos, y nos pide que le entreguemos nuestro corazón, y nos pide que le entreguemos como parte de nuestro corazón, que le entreguemos nuestra sexualidad, porque Él quiere glorificarse a través de nuestra sexualidad. En lo que yo he observado, en lo que yo he aprendido, esta es una de las áreas más descuidadas en nuestra vida como siervos de Dios, el área de la sexualidad. Nosotros estamos viviendo en este momento como una especie de inundación, así lo veo yo, donde todos los diques, todos los cauces se han desbordado, todo se ha roto, y hay un relajamiento total y absoluto. No importa dónde estemos. Yo lo he observado
en el campo, en el medio rural, este relajamiento en la moral sexual. Y nosotros estamos inmersos en esa situación porque somos siervos de Dios y hemos sido llamados a hacer la diferencia allí donde Dios nos ha puesto. Las familias que estamos recibiendo, los jóvenes que estamos recibiendo, las mujeres que estamos recibiendo en la iglesia, todos vienen trastocados, lesionados por el pecado sexual. Y Dios está demandando de nosotros una respuesta como iglesia de Jesucristo, una respuesta a la necesidad, una respuesta al corazón quebrantado, una respuesta al corazón confundido en esta área. Y para poderlo hacer necesitamos nosotros estar bien en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? Necesitamos estar bien. Los estudios que los medios de comunicación y nuestras instituciones de educación están haciendo, y lo que nosotros estamos observando, porque yo les puedo compartir experiencias, es decir, no es solo lo que leo, lo que escucho, lo que estoy escuchando, pero lo que estoy observando. Nos dicen que nuestros niños, nuestros adolescentes inician su actividad sexual temprano, en los primeros años de la secundaria. Y yo los he observado. Ahí donde vivimos tenemos una secundaria enfrente. Y si tuviera tiempo les contaría la experiencia que tuve con un grupito de adolescentes a la vuelta del lugar donde vivimos, saliendo de la secundaria, donde me di cuenta que lo que los medios están diciendo es absolutamente cierto. Los muchachos, nuestros niños, están iniciando su actividad sexual en los primeros años de la secundaria o antes. Yo recuerdo cuando yo fui a la secundaria, esa no era la situación. Todos mis amigos cuando yo estuve en la secundaria eran inconversos, porque en ese tiempo, aunque yo asistía a la iglesia, yo era inconverso y todos mis amigos eran inconversos. Y yo les puedo asegurar y les puedo decir, nosotros no hacíamos esas cosas y éramos inconversos. Y no lo hacíamos, pero ahora se está haciendo. Los niños están entrando en actividad sexual temprano, en sus primeros años de la adolescencia, y eso voluntariamente. Un alto porcentaje de nuestros niños están siendo violados, están siendo incestados, están siendo víctimas de la violencia sexual. Es decir, es una revolución para mal en medio de nosotros. Y nosotros tenemos todo que ver, porque somos siervos de Dios y Dios nos ha llamado a ministrar a esa necesidad. La gente que estamos alcanzando, yo creo que ustedes lo saben, lo están viendo, lo están viviendo como nosotros. La gente que estamos alcanzando con el evangelio, toda, adultos y jóvenes, vienen lesionados por el pecado sexual. La agenda homosexual, ¿están conscientes ustedes? La XCW le dedica un espacio de varias horas al día a la agenda homosexual. Yo he sintonizado la XCW porque me interesa lo que está pasando y me doy cuenta que la agenda homosexual ha tomado control de los medios y de la opinión pública para expresarse y para promoverse en forma abierta y en forma agresiva y masiva. Y está cambiando la opinión pública. Cada vez la sociedad cree que este es un estilo de vida genuino al que todo ser humano tiene derecho, que no tiene nada de equivocado, que es correcto en la presencia de la sociedad, en la presencia de todo el mundo. La pornografía y las desviaciones sexuales se anuncian y se promueven en los medios de comunicación como algo bueno. Venía oyendo el otro día una mesa redonda sobre pornografía. La pornografía antes estaba prohibida en los medios de comunicación hace apenas unos años. Ahorita se está promoviendo como algo que es beneficioso, como algo que ayuda al ser humano y especialmente ayuda al matrimonio. Y yo he platicado con hermanas que me han compartido que sus esposos las han expuesto a la pornografía. Y estoy hablando de matrimonios cristianos.
Es decir, tenemos todo que ver. Estamos inmersos en una tremenda necesidad que el diablo ha provocado en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y Dios nos ha establecido aquí como la respuesta. Pero si vamos a hacer la respuesta que Dios quiere que seamos, tenemos que nosotros ponernos a cuentas con Dios en esta área de nuestra vida. Todo tenemos que ver con esto. Como cristianos, dice el hermano John White, este hermano, ustedes lo conocen, han leído sus libros. Es un hermano, ha sido pastor, es pastor y misionero, muchos años en América Latina. Es médico, es psiquiatra, es predicador de avivamiento, porque el hermano es un hermano tocado por la presencia de Dios de una manera especial. Y se mueve en esa frescura del Espíritu de Dios, pero habla mucho en ese contexto de este tema. En su libro hacia la sanidad sexual, nos dice que la Iglesia Evangélica Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha seguido al mundo en su concepto de moralidad sexual. Primero de lejos, luego de lejecitos y luego muy de cerca. Y él dice que si seguimos así, pronto llegaremos a un punto en el que no haya diferencia en el concepto que tiene el que no conoce a Dios y el concepto que tiene la iglesia de Jesucristo en lo que tiene que ver con moralidad, actitud hacia lo que es la moralidad sexual. Y si seguimos así, tarde o temprano perderemos el respeto del mundo y perderemos la misión que el Señor nos ha entregado, la antorcha que el Señor nos ha entregado en esta generación. Qué privilegio es ser servidores del Señor en este tiempo tan desafiante en todos los sentidos, pero de una manera muy especial en este aspecto de la vida. Como cristianos, dice el hermano White, condenamos el pecado sexual y lo hacemos externamente, pero en secreto, en el corazón, en la intimidad, lo practicamos. Él ha hecho algunas encuestas y él se atreve a decir que el 50% de los miembros de nuestras congregaciones practican el pecado sexual como estilo de vida. Y eso, mis queridos y amados compañeros en el ministerio, consiervos, nos descalifica para llevar la restauración y la sanidad a esta sociedad que literalmente se nos muere en las manos y que nos está buscando. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa búsqueda? La sociedad nos está buscando para que la auxiliemos, aún en esta área tan delicada y tan sensible como es nuestra sexualidad. Surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué es tan grave el pecado sexual? ¿Y qué lo hace diferente a los demás pecados? Porque yo he escuchado, ¿por qué enfatizamos tanto el pecado sexual? ¿Por qué hablamos tanto de la homosexualidad? El pecado es pecado y todos los pecados son graves, todos los pecados son mortales. No hay en medio de nosotros clasificación. Pecados veniales y pecados mortales, el pecado separa de Dios. Y finalmente el pecado invariablemente lleva al ser humano al infierno si el ser humano no se arrepiente. ¿Por qué enfatizamos tanto el pecado sexual? El pecado sexual es muy especial. Primero, porque fuimos creados por Dios seres sexuales. La sexualidad no es lo que hacemos, es lo que somos. Fuimos creados por Dios, equipados como hombres y mujeres. De esta manera, somos seres sexuales. Dios nos creó hombres y mujeres.
y siempre nos comportaremos en la presencia de Dios como verdaderos hombres y como verdaderas mujeres. Dios no creó el tercer sexo, no existe en el diseño original de Dios el tercer sexo. No importa qué tanto bombardeo recibamos de la agenda homosexual, Dios solo creó al hombre y a la mujer. Y nunca se te ocurra, hermano querido, ceder en esa área y en ese aspecto de la vida. Dios creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y así será hasta que el Señor regrese. Y a nosotros, la iglesia del Señor, nos corresponde levantar muy en alto los principios de Dios que son eternos en esta área, especialmente en esta área. Esto es, hemos sido dotados con esta enorme capacidad para expresarnos y para comunicarnos como seres sexuales, siendo nuestra sexualidad la piedra angular de la cimentación de nuestra personalidad humana. Dios trabaja para desarrollarla sana, para guiarla, para fortalecerla, para protegerla. Y precisamente por tratarse del cimiento de nuestra personalidad y de un equipamiento único de parte de Dios, qué privilegio es el hecho de haber sido creados de la manera como fuimos creados, seres sexuales, con esta tremenda capacidad para expresarnos correctamente y para comunicarnos correctamente en esta área de nuestra vida. Y precisamente por eso, porque Dios nos creó así, precisamente porque la sexualidad es el fundamento de nuestra personalidad, eso es lo primero que Satanás ataca. Porque Satanás sabe que si logra lesionarnos en lo que es el cimiento de nuestra personalidad, él logrará descarrilarnos en todos los demás aspectos de la vida. Así de seria es la sexualidad. ¿Por qué el diablo siempre ataca primero por ahí? El primer ataque al ser humano es sexual. Al niño chiquito en su casa, ahí lo ataca. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos y con frecuencia no los protegemos porque somos seres humanos. Ponemos tal vez toda nuestra dedicación y todo nuestro esfuerzo y aún así nuestros hijos salen lesionados. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué esa virulencia? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué esa área tan delicada y tan atacada por el diablo? Porque nuestra sexualidad es el elemento esencial, fundamental, es el cimiento de nuestra personalidad. Así nos creó Dios. Algún día sabremos por qué Dios nos diseñó de esa manera, pero yo le doy gracias a Dios por haberme creado de esta manera. Yo recuerdo en aquellos días cuando el hermano Palau desarrollaba una parte de su ministerio aquí, aquella primera fase de su ministerio que la llevó a cabo aquí en México, en una cruzada. Un hombre le habló por teléfono y se estaba televisando la entrevista y este hombre le dijo: mientras yo tenga y experimente la sexualidad en mí, estos deseos bajos, esta tendencia hacia abajo que me empuja y que me esclaviza, jamás creeré en Dios. Y yo estaba oyendo a ese hombre y la respuesta de Luis Palau dijo: es todo lo contrario, amigo. La sexualidad es un don precioso de Dios, glorioso don de Dios con el cual Dios te ha bendecido. Lo que tú tienes que hacer es entregárselo a Dios para que experimentes a través de él la bendición que Dios planeó originalmente. Bendito sea el Señor que nos creó de esta manera.
Pero esta es la razón de que el diablo ataca primero allí y trata de lesionar, porque él sabe que si nos lesiona en esa área, nos descarrila en todos los demás aspectos de nuestra vida. Pero también porque el pecado sexual es el único pecado en el que el cuerpo que pertenece a Cristo y es templo del Espíritu de Dios, o fue creado, en el caso del inconverso, fue creado para Cristo y para ser templo del Espíritu de Dios, es quitado de Cristo y del Espíritu y entregado en culto a Satanás. Eso nos dice Pablo en 1 Corintios 6:18, que el pecado sexual es el único pecado que se comete en el cuerpo. Qué tremenda declaración de Pablo. Y eso es todo un tema, que un día de estos me gustaría tratarlo con ustedes, solo ese tema. El pecado sexual es el único pecado que se comete en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? No, con frecuencia no entendemos lo que Pablo está diciendo. Todo lo que Pablo está diciendo es que el pecado sexual, la perversión sexual, la fornicación, y fornicación es la traducción de la palabra porneía, de la palabra griega porneía, que es un paraguas. La palabra griega porneía encierra bajo su protección todas las desviaciones sexuales, todas las desviaciones sexuales. Es decir, todo aquello que se desvía, que se descarrila del propósito original de Dios para este don precioso que es la sexualidad. El pecado sexual es el único pecado que usa al cuerpo humano para cometerlo. Es lo que Pablo está diciendo. Todos los demás pecados son fuera del cuerpo. No usan expresamente al cuerpo para cometerlo. Pero este pecado sí usa al cuerpo para cometerlo. Y como dice Pablo, quita el cuerpo que pertenece a Cristo y que es el templo del Espíritu de Dios, y lo entrega en culto a Satanás. En el acto de la fornicación, el cuerpo humano es separado de su espiritualidad y tratado como un objeto de satisfacción personal. Ahí está el pecado tremendo. Al hacer esto, se le rinde culto a Satanás. Primero porque se desobedece a Dios, quien creó la sexualidad como medio de mutua administración en la pareja, de acuerdo con el versículo 18 de 1 Corintios 6. Y segundo, porque la perversión sexual fue usada originalmente por el diablo como instrumento de idolatría. A partir de allí, cada vez que se comete pecado sexual, se rinde culto a los demonios que la crearon y que la promueven permanentemente. Ese fue el tremendo problema de los hijos de Israel acampados en los llanos de Moab, allí en Sittim, específicamente en ese lugarcito donde acamparon y que se llamaba Sittim. Lista esa nueva generación. Acababan de cruzar el arroyo de Ceret, donde había muerto el último miembro de la generación incrédula de Cades Barnea. Allí falleció. Y cuando falleció, Dios le dijo a Moisés: levántate, cruza el arroyo. Y se levantó y cruzó el arroyo. Y se inicia con el cruce del arroyo de Ceret una nueva fase en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel deja de ser derrotado, deja de caminar en círculo, deja de caminar sobre sus pasos, y por primera vez en 40 años comienza a caminar en línea recta. Comienza a conquistar, comienzan las primeras conquistas. Y acampan en Sittim, preparándose para cruzar el río Jordán, y el diablo los ataca. Así, de esa manera. Tremendo. Pablo habla de ese pecado. Todos caminaron bajo la nube. Todos cruzaron el agua y fueron santificados por la presencia de Dios. Todos estuvieron en el desierto y tuvieron la misma experiencia, dice Pablo. Pero no todos agradaron a Dios. Tengamos cuidado, dice Pablo. No caigamos nosotros en semejante acto de desobediencia.
ni forniquemos y adulteremos, como algunos de ellos, dice Pablo en este contexto. Allí las mujeres moabitas usadas por el diablo llegaron al campamento, sedujeron a 24,000 israelitas y los hicieron fornicar en culto a Baal Peor, dios de los moabitas, Moab, de Balac. ¿Usted se acuerda? Moab, de Balac. Balac era el rey de Moab. Números 25. El cuerpo que es para Cristo y que es templo del Espíritu de Dios es separado, y en el pecado sexual es usado como un instrumento de culto al diablo, en el adulterio, en la fornicación. Es algo serio. Estamos hablando aquí de cosas muy, muy serias. Estamos hablando aquí de cosas que se convierten en la vida de muchos en ataduras, de las que es muy difícil salir. Ataduras, ataduras en el ministerio, ataduras en el ministerio. Con mucha frecuencia se viven esas ataduras y nunca se es totalmente liberado del pecado sexual. Y así entramos al ministerio, y cuando se presenta la primera crisis espiritual, aflora y se expresa esa atadura, y hay tragedia. ¿Y cuántas tragedias tenemos que atender? Verdaderas tragedias, tragedias muy dolorosas, que no solamente destruyen una familia, con mucha frecuencia destruyen muchas familias. Y yo he visto este dolor y esta tragedia, la he visto tan cerquita de mí, ¿verdad? Tan cerquita de mí, que me conmueve el corazón. Yo he llorado muchas veces. Dice el hermano Juan, los pastores lloran. Absolutamente, yo he llorado muchas veces. Yo he llorado por niños que han sido víctimas del pecado sexual, y nada me conmueve y me toca el corazón más que cuando veo a un niño o a una niña ser arrollados, quebrados y lesionados para siempre. Al menos que Dios intervenga, sufrirán las consecuencias el resto de su vida. Porque el pecado sexual es la desviación más perniciosa y virulenta contra el ser humano en su dimensión horizontal y en su dimensión de relación del individuo con el individuo y con el resto de la creación física de Dios. Así de grave es el pecado sexual. A veces pensamos que es algo que dura 5 minutos y se olvida. Jamás. Jamás. Decía el hermano Rolando Gutiérrez, pastor de una iglesia en el sur de la Ciudad de México. Yo lo oí en una ocasión predicando a sus varones: por 5 minutos de placer vas a arruinar tu familia por generaciones. Oh, la profundidad del desgarramiento y dolor físico, emocional y moral y de identidad que el pecado sexual causa, que no se puede describir, es indescriptible. Sus heridas permanecen abiertas y sangrando por generaciones. Su dolor y miseria no se mitiga y se pasa de generación a generación. Lo hemos visto toda nuestra vida y lo estamos viendo en nuestros días. Pero también porque el pecado sexual es un ataque directo al corazón de la familia, y la familia es el corazón del pacto de Dios con su iglesia.
El pecado sexual destruye a la familia, y sin familia no hay pacto y no hay pueblo de Dios. Esta es la razón de que ningún ser humano puede ser totalmente restaurado. Y escúcheme, mi hermano, ningún ser humano puede ser totalmente restaurado en la presencia de Dios aparte de su familia. Porque Dios ha establecido su pacto con la familia. Lo hizo en el pasado, lo hizo en el Antiguo Testamento y lo ha hecho en la nueva dispensación, lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Su pacto es con la familia. El individuo puede venir a Dios y puede ser sanado y puede ser limpiado y puede ser levantado, pero Dios, el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo, lo enviará irremisiblemente de regreso a su familia para que arregle cuentas con su familia. Y hasta que arregle cuentas con su familia, será totalmente levantado y restaurado por Dios. Así de serio es el pecado. Sexual. Escúcheme, mi hermano. Un altísimo porcentaje del dolor, del trauma, del odio y la falta de perdón, de las ataduras que no permiten la liberación completa o restauración en nuestras familias, nuestra familia en lo personal, las familias que pastoreamos, las familias que nos están llegando lastimadas. Las familias que nos están llegando lastimadas, un altísimo porcentaje de todo esto tiene que ver con pecados sexuales que se practican en secreto, en el secreto de la intimidad, y que se guardan en los más íntimos recodos del alma y no se quieren confesar y traer a los pies de Cristo pastores que guardan estas cosas en lo profundo de su corazón, y no llega la restauración, y no llega la liberación, y no llega la bendición de Dios que estamos buscando, y no llega porque está ahí. Y Dios nos ha obrado, y Dios ha manifestado su poder, y Dios ha manifestado su gloria, y hemos sentido su presencia. Y en el contexto de la manifestación gloriosa de su presencia en medio de nosotros, en nuestras congregaciones, allí Dios nos ha hablado al corazón y no nos hemos querido arrepentir. Y entonces Dios detiene su bendición. Nos ama entrañablemente. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que traigamos estas cosas a sus pies, para que su bendición fluya y el avivamiento que desesperadamente estamos buscando, como la tierra seca que necesita el agua, como el desierto que necesita el agua. Necesitamos el toque fresco de la presencia de Dios. Necesitamos el toque fresco de su visitación. Anhelamos y gemimos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama nuestra alma por los tiempos antiguos de visitación, por Pentecostés cuando la iglesia nació, por Azusa cuando Dios nos volvió a hablar, en las llamas y en el fuego de Azusa Dios nos volvió a hablar y nos volvió a levantar con un propósito transformado, con objetivos diferentes, y nos levantó como una alternativa en el avance y en la misión de su iglesia aquí sobre la tierra. Dios nos volvió a hablar y Dios nos sigue hablando, y Dios nos está hablando ahora y nos está llamando al arrepentimiento para que su gloria fluya y su río avance sin represas, sin estorbos, sin obstáculos, con toda libertad, con toda libertad. Pablo aquí en el pasaje que les leí, y voy a terminar ya, ténganme un poquito de paciencia, termino. Aquí en el capítulo 4, Pablo
en mi opinión, se le va a la yugular al problema del pecado sexual y enfoca lo que yo considero es la clave del pecado sexual entre nosotros. Hay muchos pecados sexuales, pero este es la clave. Este pecado es el más oculto. Este pecado del que Pablo habla aquí es el más íntimo. La contribución de Pablo es enorme a este asunto de la santidad sexual del servidor de Dios. El Espíritu Santo en Pablo da un paso más allá en el tema, más allá del Señor Jesús, más allá de lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte. Pablo va más allá y lleva la santidad sexual a la recámara del matrimonio que sirve a Dios. Es tremendo. Nosotros pensábamos que Dios no se metía con nosotros. Una vez que nos casamos, Dios ya no se mete. A Dios no le importa lo que hacemos como pareja. Dios no está interesado en nuestra recámara, me han dicho algunos hermanos. Dios está profundamente interesado en lo que tú haces en tu recámara, en la intimidad de la comunión y de la comunicación con la esposa que Dios te ha dado, con el esposo que Dios te ha dado. ¿Cuál es el pecado sexual secreto? Que es la clave que impide nuestra total liberación y sanidad personal, de nuestra familia, de nuestras congregaciones y de la gente herida y atada que Dios nos está trayendo a nuestras congregaciones. Pablo, como ustedes se dan cuenta en el capítulo, toca el tema en el contexto de la santidad sexual del Hijo de Dios, en contraste con la vida perversa que vive la sociedad gentil. Ese es el contexto en el que Pablo toca esta necesidad, y les leí todo el pasaje para que vean el contexto. La implicación es que existe la posibilidad de que el matrimonio cristiano no haya sido todavía lavado de todo el lodo y la inmundicia que se trae de la vida inconversa, o como Pablo la llama, de la vida gentil. La implicación es esta: hay matrimonios que practican la fornicación como estilo de vida en su intimidad, aun cuando han renunciado a toda relación adúltera y se han consagrado el uno al otro. Pablo nos comparte dos principios aquí para salir de esta situación, para romper la atadura del pecado sexual en la intimidad de la pareja. El primer principio, dice Pablo: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 4 es el versículo clave. Póngale atención al versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El primer principio que encontramos aquí es el principio del matrimonio heterosexual como el único contexto ordenado por Dios para disfrutar de las relaciones sexuales. El matrimonio heterosexual, que cada uno, es muy enfático en el griego, en el original muy enfático, que cada uno, y nos damos cuenta, Pablo está tratando de decirnos algo ahí, el Espíritu de Dios está tratando de decirnos algo ahí, que cada uno. Antes no nos hacía mucho sentido, quizá hace unos 25, 30 años no nos hacía mucho sentido que Pablo fuera tan enfático. ¿Por qué está diciendo cada uno y cada una como implicación? Cada uno y cada una. El matrimonio heterosexual.
Un hombre y una mujer en la presencia de Dios, comprometidos el uno con el otro, constituyen el matrimonio. Y ese matrimonio heterosexual es el único marco legítimo establecido por Dios para disfrutar este don maravilloso que Dios nos ha entregado, que es la sexualidad. El único marco establecido por Dios. Y luego el segundo principio, ahí mismo en el versículo 4, es el sometimiento de las relaciones sexuales en el matrimonio al estilo divinamente establecido de santidad y honor. Pablo está diciendo aquí que el hecho de que el matrimonio heterosexual sea el único contexto establecido por Dios para disfrutar la sexualidad no significa que el matrimonio sea licencia para la concupiscencia, como puede llegar a ser, toda vez que se puede caer en la fornicación aún en la intimidad del matrimonio. Este es el punto que Pablo está tratando aquí. Esta es la clave. Pablo contrasta el obtener y mantener en santidad y honor a la esposa con la forma gentil que se caracteriza por la pasión y la concupiscencia. En el versículo 6 encontramos la transición clave. Vean el versículo 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí está la clave del principio de santidad y honor que tienen que caracterizar nuestras relaciones, nuestra intimidad. Ahí el versículo 6 contiene la clave. En nada. Es la transición. Pero esa transición es opacada por el giro que le da Valera, el autor de nuestra versión. No sabemos por qué, pero él lo tradujo así. Yo quiero entender que fue por cuestiones de estilo literario, que los traductores tienen que ser tan cuidadosos con la cosa del estilo. Pero él ahí levanta el vuelo en la forma como traduce la frase entopragmati. La traduce como en nada, ¿verdad? En nada. Cuando su significado primario es en este asunto. Entonces Pablo sigue hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio cuando dice que nadie engañe en nada a su hermano, en nada, en este asunto de las relaciones sexuales. Lo que Pablo está diciendo es que en este asunto de las relaciones sexuales nadie agravie ni engañe a su hermano, que se da aquí en forma genérica, lo que implica que en el matrimonio alguno de los cónyuges puede agraviar y engañar a su pareja, que es su hermano en Cristo. Y luego vamos rápido al primer verbo. Noten el primer verbo que Valera traduce agravie. El verbo es hiperbainó, que significa literalmente cruzar con fuerza una barrera o límite prohibido y entrar a territorio que no le pertenece a uno. Ese es el significado primario de hiperbainó, que Valera y después Reina traducen como agravie, que nadie agravie en nada a su hermano. El contexto de este verbo, nótenlo, el contexto de este verbo nos obliga a entender esto como la violación que con frecuencia un cónyuge comete contra el estilo de santidad ordenado por Dios y contra el honor de la pareja cuando ésta es forzada a prácticas sexuales que contradicen el diseño original de la sexualidad y la voluntad y sentido de dignidad de la pareja. Esto nos enseña que cada individuo posee en su intimidad sexual un área privada protegida por Dios, a la que nadie, ni siquiera el esposo o la esposa, tiene derecho a cruzar. El verbo hiperbainó habla de cruzar con violencia un límite. Y ese límite es el límite de la santidad.
y del honor. La santidad habla del diseño original de Dios para la sexualidad. Hay un diseño original sujeto a una anatomía teológica, una anatomía sexual teológica que Dios nos dio. Ese es el diseño original, y a un propósito santo que tiene la sexualidad. Cuando se viola el diseño original, se actúa, se quebranta la santidad de Dios en nuestra intimidad sexual. Y cuando se obliga a la pareja a hacer prácticas, a practicar cosas que ofenden su pudor, esa área íntima con la que Dios nos ha creado a todos, yo no tengo derecho a cruzar ese límite como esposo, y mi esposa no tiene derecho a cruzar ese límite, porque cada uno de nosotros somos creados de esa manera. Ese es el honor. Yo no les hablo nada más de lo que he leído. Yo he leído algo. Yo les hablo de mi experiencia en consejería. Yo llevaba hasta hace algunos años, llevaba el récord de las hermanas que han tenido el valor, cuando yo he hablado de este tema, para acercarse a mí y compartirme la tragedia, el trauma, el dolor de esta situación. Muchas hermanas han venido a platicar conmigo. A pedir ayuda. Las relaciones sexuales orales es un ejemplo. El matrimonio no es licencia para fornicar. Cuando se viola el diseño original con el cual Dios nos creó, cometemos fornicación, aunque estemos casados, ofendemos a Dios. Las relaciones sexuales orales no fueron diseñadas por Dios, porque los genitales no fueron creados por Dios para darles ese uso en aras del placer. Hay un orden por Dios. La sexualidad la creó Dios. Dios no puede permitir que la sexualidad se pervierta de esa manera. Los gentiles, dice Pablo, cometen y tienen a sus esposas en concupiscencia de esa naturaleza, pero ustedes no. Ustedes han sido arrancados de ahí y lavados con la sangre preciosa de Jesús, para mantener sus relaciones sexuales en santidad y en honor. Las relaciones sexuales anales no están dentro del diseño original de Dios, porque Dios no creó esos órganos para usarse de esa manera. A través de las relaciones sexuales anales jamás se podría traer a un ser humano aquí sobre la tierra, y eso tiene que ser un mensaje de Dios, un claro mensaje de Dios, de que eso está fuera del orden establecido por Él. Nuestros órganos, nuestros genitales fueron creados por Dios y diseñados por Dios de manera vertical. Los animales fueron equipados con órganos horizontales. Cuando nos rebajamos al nivel de los animales, comenzamos a hacer todas esas cosas. Pablo habla de eso en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Siempre las desviaciones sexuales asociadas con el culto a Satanás. Siempre las desviaciones sexuales asociadas con la idolatría.
Porque el diablo arrebató este don precioso de la sexualidad. Para usarlo en su perversión como culto a él y a sus demonios. Siempre las desviaciones sexuales, todas las desviaciones sexuales están asociadas con el culto a algún demonio. Todas. Y cuando las practicamos, nos identificamos con ese origen, con esas raíces oscuras, demoníacas, y somos hijos de Dios. No se puede, no se debe. Santidad y honor es el pudor. Las hermanas son las más valientes, ellas son las que se atreven a hablar. Pero ¿por qué las hermanas que son sometidas a prácticas humillantes como las relaciones sexuales anales, sexuales, relaciones sexuales orales y tanta porquería y tanta desviación que existe y que ha existido desde que el hombre se apartó de Dios, pero que se han multiplicado en la manera en que los demonios multiplican su actividad sobre la tierra, que es una indicación de que la venida del Señor está cerca? Me pregunto yo, ¿por qué se experimenta humillación, vejación? ¿Por qué la hermana se siente sucia, humillada, quebrantada? ¿Por qué perdimos un matrimonio entre nosotros los pastores? Porque la esposa fue sometida a ese tipo de trato permanentemente desde que se casó. Y mis hermanos aquí recuerdan, tratamos ese caso y no pudimos ayudar a ese matrimonio se destruyó. Y la hermana nos dijo: yo no puedo soportar ese trato más, estoy cansada y no lo voy a soportar más. He sido humillada toda mi vida matrimonial, porque el esposo la obligaba a cometer con él prácticas que no son aprobadas por el diseño original de Dios, anatómico y de propósito de la sexualidad, que están en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios nos creó. Y al principio de honor, que tiene que ver con el respeto al sentido personal de honor, de pudor. Cuando alguien traspasa ese límite, nos causa un gran dolor y con mucha frecuencia, gran lesión. Yo compartí una experiencia que tuve, no sexual, pero que habla de esa área íntima con la que todos los seres humanos fuimos creados. Yo llegué a un retén militar una madrugada, me levanté de la casa de mis padres en un pueblito ahí de Guerrero, donde ellos viven cerca de Acapulco. Fui a ministrar, a predicar el domingo y a bautizar a un grupo de hermanos y a predicar en la noche y ministrar la Santa Cena. Y me dormí un rato y me levanté a las 2 de la mañana porque tenía clases acá el lunes. Y llegué al retén que está ahí en la orilla del pueblo, dormido. Me pararon, se me acercó un soldado y me dijo: ¿a dónde va, señor? Y no sabía, estaba dormido, no sabía a dónde iba. No le supe contestar, no sabía. Y rápido, cuando no le pude contestar, ¡pax! Y me bajaron: levante las manos, póngalas encima y sobre el codo, abra las piernas. Y me comenzaron a manosear. Nunca yo había tenido esa experiencia. En el manoseo desperté
Y me di cuenta dónde estaba y le comencé a explicar a este señor. Entonces ya se retiró de mí y me dijo: pásele, pero no se vuelva a dormir. Y hermanos, yo les digo la verdad, pasaron semanas. Yo después de ahí salí y comencé a llorar. Me sentí humillado por la forma como me tocó este hombre. Y no se me olvidó, traje la sensación por semanas. Y eso nada más es una comparación pequeñísima, insignificante de lo que es la violación a esa área íntima de pudor, de honor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y de una manera muy especial a la mujer. Este es el pecado sexual clave, estratégico, que el enemigo está usando en medio de nosotros para limitarnos, para atarnos, para mantenernos clavados al piso. Y por más que aleteamos y tratamos de levantar el vuelo, no podemos levantar el vuelo, porque hay un pecado secreto en nuestra intimidad sexual. Pablo dice que cada uno de ustedes sepa, en el nombre precioso de Jesús, mantener a su esposa, preciosa esposa que Dios nos ha dado, a esa hermosa muchacha que el Señor nos entregó hace muchos años o hace pocos años, pero el Señor nos la entregó. Y Pablo, el Espíritu de Dios, empieza con nosotros los varones, porque nosotros somos los primeros responsables, somos la cabeza de la relación, somos los primeros que tenemos que dar cuenta, y somos los que generalmente caemos en ese tipo de situaciones. Cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y en honor. Yo sé que hay esposas heridas, lastimadas, ofendidas en esta área de su vida, aquí, en esta noche. Yo sé. Y probablemente hay esposos también. Hay parejas, yo sé, que están batallando en esa área de su vida. Hay parejas que están batallando en su intimidad sexual, que es extraordinariamente estratégica. Si eso está mal, si las relaciones sexuales están mal en nuestro matrimonio, todo lo demás está mal, porque esta es la piedra angular de la cimentación de la personalidad humana, y el diablo está fascinado con neutralizarnos de esta manera. Y yo quisiera que en esta hora oráramos y que en esta hora le respondiéramos al Señor. Y yo siempre batallo para hacer la invitación, porque esta es una invitación muy difícil. Pero en esta ocasión yo voy a hacer la invitación. Y yo les voy a pedir que todos respondamos al Señor. A lo mejor tú no tienes problemas en esta área, pero yo te voy a pedir que te solidarices con los demás, porque yo no quiero avergonzar a nadie. Yo no voy a invitar a los que están lesionados. Hay esposas aquí atadas, hay esposos atados, hay matrimonios atados en esta área, atados, en serio atados, porque han cometido y están cometiendo pecado. Pero yo quiero decirles, tú puedes ser libre esta misma noche si le dices al Señor: hazme libre en el nombre precioso de Jesús. Hazme libre en el nombre precioso de Jesús. El Señor está aquí para hacernos libre. Hay esposas verdaderamente lastimadas, pues no las voy a avergonzar haciéndolas pasar aquí adelante solas. Yo voy a pedir que todos respondamos y que todos vengamos aquí
por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a ministrarnos los unos a los otros. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios se mueve poderoso en medio de nosotros. Véngase, mi hermano, solidarícese con el que sufre, solidarícese con el que está padeciendo en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Oh, aleluya, bendito seas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya. Esposa que sufres, vente.